La idea de hoy es que conversemos un ratito en relación con el tema de políticas públicas y la implementación, desafíos para poder precisamente implementarlo. Y es que, claro, ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿En Costa Rica no existen políticas públicas? Claro que existen políticas públicas en materia de tecnología, en materia de pymes y en diferentes sectores, en salud, etcétera. La pregunta aquí es, ¿cómo articula o cómo se engrana eso en la contratación pública? Y entonces, la idea es de conversarles el día de hoy en una presentación muy breve, es hablar de lo que se conoce como contratación pública estratégica, que ya probablemente ustedes lo han escuchado hablar. Los europeos le dicen así, la gente en América Latina le dice más contratación pública sustentable, pero más o menos es lo mismo. Y ahí lo importante es tal vez partir de lo que se ha venido hablando durante todo el día, cuánto invertimos en contratación administrativa, cuánto invierten los poderes públicos en compras. Invertimos aproximadamente un 13% del PIB y esto es importante porque, claro, históricamente el tema de la contratación pública ha tenido que ver con una reducción del gasto, es decir, soy eficiente si gasto menos y atiendo las necesidades. Y claro, eso es muy importante porque son fondos públicos, porque como lo explicaba ahora Julissa, además el contexto no es un contexto sencillo y probablemente porque los recursos, como todo, sin ser economista, pero como dicen los economistas, los recursos son escasos. Entonces, ven ustedes que claro, esta parte de la reducción del gasto es muy importante, pero también hay que tomar en consideración que a veces no es solamente una lectura, digamos, fiscalista o una lectura del gasto, sino que también uno puede hablar de inversión, y inversión significa también entonces aprovechar objetivos de política pública por medio de la contratación administrativa. Entonces ustedes van a leer ahora uno siempre decía toneladas de tinta, ahora digamos que ustedes pueden leerlo todo en internet, pero hay cualquier cantidad de artículos sobre la necesidad del BID, de la OCDE, de la OMC y en general de diferentes organismos internacionales y autores, en donde hay que utilizar la compra desde la lógica de una inversión hacia el desarrollo, un desarrollo que además debería ser sustentable. Y en esto, digamos que en Costa Rica tiene un enfoque incipiente hacia lo que es la contratación sustentable. Hay una política de compra sustentable ya en el país que se emitió vía decreto. Sin embargo, cuando yo la leo me quedan algunas cosas y es probablemente los complementos que le faltan. La estrategia que dice ahí, que tenía que emitirse 6 meses después, el plan de acción que también tenía que haberse emitido. Y entonces, si ustedes se lo plantean, y me lo decía conversando con gente de la OCDE, decían, ¿y cuáles son los indicadores que tiene la política? Ay, era qué pena, es que todavía no está definido el plan de acción y la estrategia. Entonces, esos temas, no es que esté mal, no estoy diciendo que no hayamos hecho, lo que estoy diciendo es que nos falta camino todavía para hacer cosas que puedan ser, como decía el profesor Schooner en la mañana, también que sean medibles. Porque al final de cuentas, si yo digo que voy a potenciar el desarrollo sustentable en el tema ambiental, tengo que definir un horizonte de tiempo. Si yo digo que voy a trabajar el tema de la afirmación de personas con discapacidad, tengo que trabajar indicadores y un horizonte en el tiempo. De igual manera también entonces, ven ustedes que existen los lineamientos de compras sustentables y las guías de cláusulas sociales. Y todo eso tiene una lógica, digamos, que va orientada a la reducción de la pobreza, al desempleo, a generar reactivación económica, que hoy en día, si ustedes acaban de explicarlo, Julissa, con muchísima claridad, si hay algo que ocupa este país es reactivación económica, y la reactivación económica desde la contratación pública la podemos lograr de muchas formas. Ya voy a hablar un poco de eso. Equidad de género, afirmaciones desde el tema de condición de la mujer, en el materia ambiente, el tema que ya comentaba también del profesor Schooner temprano, empezar a hablar de economía circular, que en países europeos o en otros países desarrollados pues, tienen ya bastantes años de estar hablando de esto, si es que el concepto es como en los años 80, tampoco es un concepto de hace 10 años, de 5 años, y entonces adultos mayores y cualquier otro tema que tenga también que ver con impacto social. Esa visión, sin perder de vista lo del gasto, la eficiencia, la oportunidad de la compra pública y la reducción del gasto,
articulado con el tema de la contratación pública estratégica, es parte de lo que se está impulsando y lo que está discutiendo en el proyecto de ley que ya conversaba la señora diputada temprano y que ahora volvía también a comentar Alan, ¿verdad? Es un proyecto que trata de impulsar en muchos temas, pero en el que nos toca hablar en esta tarde, el tema de la contratación estratégica. Y ahí comentarles también que la Contraloría con el Ministerio de Hacienda también está empezando a trabajar un proyecto de diagnóstico, porque al final estas jornadas son parte de una estrategia de sensibilización, de entender que la compra pública es algo más que la economía de escala. Hace un tiempo conversaba con un amigo que es experto en contratación, probablemente sabe más que yo, de contratación administrativa, y yo le decía a él, ¿qué opina usted de las afirmaciones en materia pymes, en materia de unas reservas de contratos desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista de fragmentación de contrataciones para que se puedan participar? Y me decía él, es que se pierde la economía a escala. Y le digo, no, sí, pero y lo que se puede ganar en la parte de empleo y en la parte de posicionamiento, en la generación de más empresas y más competencia, ¿cómo lo ve? Pero es que le sale más caro al Estado, me decía él. Vean que al final nos cuesta mucho, digamos, aún en gente que maneja muy bien la materia, tratar de cambiar ese esquema del gasto. Con la OCDE queremos también precisamente no solamente sensibilizar, ya hemos venido haciendo 2 estudios que los comentaban temprano, uno sobre excepciones y otro sobre umbrales, pero conversando con Alan, por cierto, en un almuerzo de trabajo que tuvimos, nos planteamos precisamente con el apoyo del gobierno británico, ¿qué sigue después de que aprobemos la ley? La ley puede ser una ley, una norma más o menos, les puede parecer buena o mala, pero es una norma innovadora que incluye un montón de conceptos que no están hoy en día vigentes en la norma de contratación. Entonces, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Que el vector de compras se consolide, que haya una política de compras bien formulada y que además podamos trabajar en una estrategia de profesionalización a mediano plazo. Y entonces, a raíz de eso, empezamos a conversar con el apoyo del gobierno británico y con la OCDE, y estamos haciendo también un estudio diagnóstico en el que nos está acompañando el Ministerio de Hacienda para poder trabajar algo, digamos, integral. De manera que entonces, la idea de hoy es conversar un poco hacia dónde podemos ir, hacia dónde deberíamos mirar. Probablemente uno podría plantearse aquí de seguido que hay como temas que no hay mucha discusión y usted puede verlo desde el punto de vista más social o desde el punto de vista más de realidad, digamos, de posicionar el ambiente u otros temas, pero yo creo que tal vez, y lo puse en el corazón en amarillo, porque lo primero es que no logramos hacer cosas si no tenemos inversión, si no hay recursos. Y lo que decía Alan ahora, y creo que lo decía también la diputada en la mañana, tenemos que generar seguridad jurídica, empezando por ahí. Entonces, flexibilizar, pero también generar reglas claras para todos mediante un régimen probablemente unificado, nos permite entonces hacer acciones afirmativas para poder atraer inversión. Pero ¿cuál inversión queremos atraer desde el punto de vista país? Y voy a hablar de esto antes de los otros temas porque me parece importante. Costa Rica ocupa el segundo lugar, según datos de CEPAL, en América Latina, en lo que es la atracción de inversión extranjera directa. Y entonces, ¿cuál inversión extranjera directa nos gustaría también traer? Cuando uno se pone a revisar los datos de CEPAL, por ejemplo, u otros estudios, una de las cosas más interesantes es que, por ejemplo, la inversión extranjera europea, que son los que más invierten desde este punto de vista, resulta que es inversión en tecnología, en mejora de capacidades, en transferencia precisamente tecnológica, y entonces uno dice, bueno, y si logramos posicionarnos como país para traer ese tipo de inversión para las pymes, por ejemplo, que también la CEPAL, en un estudio de este año, si no me equivoco, del 2018, dice que precisamente las pymes de Costa Rica hay mucho, pero que tienen baja productividad. Y eso, si uno lo ve con las estadísticas del MEIC, las pymes tienden a desaparecer con una alta frecuencia en los 5 años, en principio, que tienen más o menos de época compleja. Entonces, si logramos posicionar ese tipo de inversiones, además que probablemente los europeos son los que tienen más patentes en temas de energías renovables, y logramos posicionarnos en la lógica país que tanto, digamos, hemos trabajado a lo largo de los años en la lógica de energías renovables, creo que ahí hay una oportunidad interesante, ¿verdad?, para precisamente potenciar ahora sí
cláusulas ambientales, por ejemplo. Y cuando hablamos de cláusulas ambientales, no me voy a detener muchísimo, pero me parece que probablemente empezar a posicionar el planteamiento de la economía circular, que ya probablemente tenemos algo en la ley de gestión de residuos, no es que el país no tiene nada, es que hay algunas cosas que se han venido haciendo, pero probablemente hay que trabajar más. Y esto significa entonces, ¿qué va a hacer el Estado de la lógica de lo que es el ciclo de vida a la hora de posicionar, digamos, las compras? Hace unos días estaba en una exposición donde expuso el director de compras más o menos como el equivalente a Fabián Quirós en Austria. Y entonces exponía cómo ellos habían trabajado la fórmula de adquisición de vehículos, y en la fórmula que planteaban precisamente se veía cómo ellos medían en el precio la huella de carbono. Yo creo que ese es el país al que deberíamos ir, ese es el país que uno sueña, con cláusulas ambientales donde podamos precisamente ponderar todas esas cosas que como país hemos venido trabajando durante tantos años, pero que se vean también en los pliegos de condiciones. Cláusulas sociales. Desde el punto de vista de cláusulas sociales, me parece fundamental entonces también hablar del tema, incluir el tema de discapacidad o incluir el tema de adultos mayores, el tema de género. Pero es complejo, digamos, porque al final, si ustedes lo ven, nadie va a estar en desacuerdo con eso. Por supuesto, el que diga que no le parece el tema de género, hace 20 años probablemente lo hubieran aplaudido. Hoy en día, eso probablemente lo lapidarían. Pero no es eso, no es porque está de moda o porque es necesario o porque es importante, sino porque tenemos que ser inteligentes. Sí, ese tema, probablemente en género o en cláusulas sociales, tenemos que también poder articularlo. Ahora me llamó mucho la atención que haya una persona del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, porque yo creo, digamos, que uno de los retos es precisamente que no nos hemos puesto a conversar entre nosotros. Nos cuesta muchísimo como país conversar entre nosotros. Entonces, una institución como el Consejo está haciendo algo, pero de repente la Rectoría en compras no tiene claro qué está haciendo, y entonces ponen cláusulas en los carteles que no necesariamente reflejan lo que el Consejo sí está pensando. Y eso es parte de los retos a los que tenemos que enfocarnos. Yo voy a hablar dónde creo yo que podríamos hacerlo. Un tema, relevante, que me lo brinqué, que lo puse ahí en el corazón de la filmina, es el de calidad. Y el de calidad es porque al final, si ustedes lo ven, ustedes van a decir, pues que calidad, usted me está hablando de normas técnicas y eso es muy caro. Sí, puede ser, pero lo que pasa es que cuando usted empieza a hablar de reglas de objetos contractuales, si usted no define como los mínimos, probablemente no para todo hay normas, ni para todo habrá que usarlas, eso habrá que ser inteligente, será el rector probablemente el que empiece a hacer esos ejercicios, pero calidad me permite a mí definir bases comunes y comparar en condiciones de igualdad. Y en esto podemos aprender mucho, digamos, de otros países que ya tienen indicadores, no solamente en calidad desde el punto de vista del objeto. Uno tiende a pensar, cuando piensa en calidad, normas técnicas para las computadoras, normas técnicas en la parte ambiental, pero también hay calidad y normas técnicas en la parte de criterios de evaluación. Entonces, los carteles podríamos mejorarlos también. Entonces, esos dos temas me parece a mí que son como transversales. Cómo yo estructuro cláusulas sociales, ambientales, pymes e innovación asociado al tema de inversión bajo una lógica de calidad. Por eso las ponía en el centro. Dos ejemplos más que me parecen fundamentales dentro de esto que estamos hablando el día de hoy o dos temas más, con ejemplos, el de las pymes. Ven que les decía ahora que en el caso, hablamos de reactivación económica, y creo que hay mucho que se está haciendo en el país en el tema de pymes. Lo que no sé es si exactamente en la parte de compras públicas lo estamos pudiendo potenciar adecuadamente. Porque al final ustedes ven que el MEIC no solamente tiene una política que se emitió hace como casi 10 años, ahora hay algunos planes, pero hay una política que está disponible en la página del MEIC. Esa sí tiene un apartado de compras públicas y tiene una estrategia de posicionamiento de las pymes con indicadores definidos. El INA está haciendo su trabajo, probablemente las universidades recientemente, seguro tiene más tiempo, pero yo me di cuenta recientemente de que la Universidad de Costa Rica también tiene una área de emprendimiento. Conozco también que la Universidad Latina está impulsando el tema de pymes muy fuertemente. Pero vean que en Costa Rica las pymes le venden el 49% más o menos de las compras que tiene el Estado,
Y, sin embargo, del año 2012 al 2016, que son los datos que tenemos en el MEIC, han venido bajando, pasaron de 7.620 a 6.594. Esto, al contrario, debería aumentar, porque al final de cuentas, no solo desde el punto de vista económico nos sirve mayor empleo, sino también más competencia. Entonces, ¿cuál estrategia deberíamos potenciar para efectos de que las pymes puedan aumentar? Es parte de lo que deberíamos empezar a generar con la lógica de una rectoría, pero un ejemplo muy concreto que me encanta ponerlo, si ustedes ven el Estado de la Nación del año 2018, dice que si se le plantea, digamos, que si se le da una mayor oportunidad de empleo a las mujeres, por la cantidad de desempleo que existe en el sector de mujeres, reduciríamos eventualmente hasta un 50% la pobreza en el país. Y claro, eso tiene que ver con el tema de madres jefas de hogar, etcétera. Pero vean ustedes que entonces, por ejemplo, si el país diseñara una estrategia como la que existe en República Dominicana, o aprendiéramos de las experiencias o las lecciones aprendidas que tiene la República Dominicana, que han marcado la pauta, ha visto gente de República Dominicana dándole clases o cursos a la gente de Chile, por ejemplo. Y entonces, si aprendiéramos de esa experiencia o de esa lección aprendida, ¿se imaginan ustedes Costa Rica posicionando pymes de mujeres en donde generemos oportunidades de empleo, pero además con fragmentación de contratos o eventualmente con reservas de contratos? Cuando hablo de reserva de contratos me refiero a contratos que no se sacan de competencia y se ponen únicamente para las pymes, para que sean las pymes, las que están acreditadas debidamente, las que puedan participar en esos concursos. Siempre hay competencia, no es que sea dedo. El último ejemplo, para pasar a la última filmina, es en el tema de la innovación. Costa Rica, el otro día estaba leyendo un artículo de la BBC, que salió en mayo, en realidad hace rato, que nos pone como ejemplo cómo Costa Rica se convirtió en el país ejemplo en América Latina, no estoy hablando de Centroamérica, en América Latina, en materia de innovación. Y es que ocupamos, según el índice global de innovación, el lugar 55, y creo que estamos como en el segundo lugar en América Latina, más o menos. Entonces, creo que solo Chile está en primer lugar. En el caso de Costa Rica, nos dice el índice global que Costa Rica produce más productos de innovación en relación con el nivel de inversión que tenemos en esa materia. Entonces, quiere decir que además somos muy buenos, porque invertimos poco, pero producimos mucho. Y entonces, aquí tal vez es importante romper el paradigma de entender que innovación es solamente darle recursos a una empresa o entender que le vamos a dar recursos a la universidad X para que haga un desarrollo que luego ya lo entregó, sino que las tendencias en materia de innovación en contratación pública lo que hacen es aprovechar los concursos públicos, precisamente porque ya entonces no saco de mis recursos para pasarlo a alguien que haga la investigación y el desarrollo, y ese producto innovador que no existe en el mercado o que existía a nivel de prototipo, sino que lo voy a sacar a concurso y voy a traer a las empresas, que incluso podría ser que hasta empresas que compiten entre sí puedan ser adjudicadas para que puedan desarrollar ese tipo de contratos. Y entonces vean qué interesante, porque cuando yo voy a ver el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que está del 2015 al 2021, yo no le veo nada de compras públicas. Entonces ahí hay otra oportunidad en donde nosotros podríamos posicionar como país también entonces la contratación pública en esa lógica integral que les decía, que nos está fallando, en donde el engranaje le faltan piezas y entonces va dando vueltas aquí, pero aquí se queda renco. Si logramos en la innovación, o empezamos a trabajar innovación, los europeos tienen 12 años, y un día esos estaba 12 años de trabajar ese tema. Y estaba leyendo hace poco un manual que sacó el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública de España, en donde dicen que los procedimientos, que ellos tienen una ley de hace 2 años, que los procedimientos de contratación ordinarios no son los mejores para eso, que son los procedimientos negociados. Y creo que, y no es por incurrir en falacias de autoridad, pero el que lideró ese proyecto es José María Jimeno Feliu, que algo debe saber de innovación. Entonces vean que al final el tema es polémico. Quizás lo importante en estos temas es romper los paradigmas. Y aquí muy concreto, porque ya doña Maritza me sacó la amarilla. Lo primero que hay que hacer es romper el paradigma a nivel país,
romper el paradigma de que yo soy una administración que soy diferente, que es que mis necesidades son diferentes, que es que yo no, al final esto es como un individualismo social que se refleja en lo institucional. Si ustedes lo ven, hoy en día los costarricenses somos muy criticados a nivel general porque no construimos en solidario, sino en una lectura individual. Yo creo que eso se traduce también a las instituciones, porque están hechas de seres humanos, al final de cuentas. Y las instituciones lo que vienen a decir es que yo soy diferente, es que a mí no me puede aplicar la ley, es que yo estoy en competencia. Y claro, uno puede plantearse de la lógica de la centralización, que cuando usted va a centralizar, por ejemplo, para entrar en uno de los temas que está planteados en la Filmina, el rector probablemente le va a hablar de usted de qué debería comprar, porque si planteamos criterios de calidad, es el qué, aunque no le va a decir cuándo va usted a tener la necesidad, pero sí le va a decir qué. ¿Cómo lo va a comprar? Es decir, ya usted no va a decidir que usted va a hacer tantas licitaciones, sino que usted va a tener que ir a un acuerdo marco o va a tener que ir eventualmente a un sistema dinámico. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite, pero tiene que ir al sistema que ya está establecido. Y entonces, yo creo, digamos, que hay que reconocer que hay diferencias y que hay necesidades específicas para un modelo, bajo modelos de competencia, por ejemplo el ICE. Pero yo lo que creo es que esas necesidades se pueden atender desde la lógica de una ley única para todo el sector público. Si nosotros no entendemos eso, ya empezamos mal, porque para poder hacer todo lo que estábamos hablando en la Filmina anterior, ocupamos poder de compra. Somos un país de 5 millones de personas. No pretendamos que es que la comunidad autónoma de Guanacaste tiene tanto poder de compra y en Limón o en San José vamos a comprar diferente. Tenemos que hacerlo conjuntos a nivel institucional. Entonces, cuando yo voy a ver los datos, porque a mí me gusta mucho hablar con datos, yo veo los datos del 2018 y yo veo que el ICE, una de las críticas que hace es que el ICE está en competencia, el ICE tiene que tener la posibilidad de competir. Sí, pero sí, ha hecho 7 licitaciones públicas internacionales, 45 licitaciones abreviadas y 747 contrataciones directas. Recope, dice es que es empresa pública, en una utility, por supuesto que esa no puede aplicar la ley de contratación administrativa. 3 licitaciones públicas, 28 abreviadas y 249 contrataciones directas. El INCOFER, que entonces tiene una ley nueva, muy eficiente, que se salió de la ley de contratación administrativa, 3 licitaciones abreviadas y 188 contrataciones directas. Y entonces, a mí me gusta hablar con números, porque al final entonces ustedes dicen, bueno, ese es el posicionamiento que queremos, la mayor competencia, la mayor transparencia, porque con transparencia no es que sea sinónimo, falta transparencia, no significa que sea sinónimo de corrupción, es que falta transparencia implica menos ofertas. Si usted hace menos publicidad y da menos tiempo para recibir ofertas, hay menos ofertas, y eso significa mayores precios eventualmente, menos competencia y mayores costos para la administración. Pero esta estrategia no sale de la nada, ¿verdad? Ni está en una ley. La centralización probablemente tiene que ir fijado con algunas reglas, como lo que ustedes preguntaban ahora, la gente de la caja, en el tema de sistemas dinámicos o de convenios marco. Claro, tienen que quedar algunas normas, pero probablemente como la contratación pública es dinámica y va cambiando constantemente, es el rector el que tiene que, me parece a mí, tener los poderes. ¿Y cuál rector? Y en esto, no, seguro vamos a tener posiciones distintas. A algunos les gusta el Consejo Nacional de Contratación Pública, porque en un país donde todo el mundo tiene competencias y rectorías, el MAKE en Pymes, el MISIT en Innovación, probablemente el Consejo de Discapacidad tiene también algunas competencias en la definición de esos temas, ¿verdad? Así como probablemente el CONAPAM lo tendrá en el caso del adulto mayor y Hacienda lo tendrá en compras públicas, y ahí ustedes sigan sumando, ¿verdad? Porque eso es parte de la atomización que vive este país. Por eso lo del Consejo no es tan mala idea, pero probablemente a algunos también les guste que sea, como lo hacen en la mayoría de países, el Ministerio de Hacienda, por medio de un rector fuerte que se impone, que es el que dicta las políticas y le dice, no, vea, de pymes me parece muy bien, pero vamos a plantear esos objetivos en materia de pymes. A otros les gustará más la agencia, y eso es un tema que está como muy de moda, copiar el fenómeno de Colombia porque ha sido muy exitoso. No sé si toda la realidad de Colombia se parece a la de nosotros, pero esa es una experiencia también exitosa. Al rector le tocaría fijar esas políticas y lineamientos, pero también hacer inteligencia de mercados. Inteligencia de mercados significa que las cosas, los objetos, la determinación de calidad, la determinación de acciones afirmativas, no sale de un sombrero de mago,
no saco el conejo, es que resulta que el rector va a tener que tener un área de inteligencia de mercados en donde se haga benchmarking, por ejemplo, no solo de los objetos, sino también de la ejecución contractual. El otro día escuchaba un webinar donde decían que en algunos países se hacen análisis de mercado, de estudios benchmarking de este tipo, en el desempeño de la ejecución contractual, no solamente en cuanto a por qué fue exitoso aquella administración, sino que viera que esa administración tenía el mismo contratista que a mí me incumplió. Y entonces, ¿qué oportunidades tengo entonces yo para poder mejorar? Nada más para cerrar, porque ya ahora sí me sacaron la roja, la profesionalización, sin profesionalización, que el profesor también habló temprano de eso, mañana se va a hablar de eso con más detalle todavía y creo que varias personas se han conversado, no se logra si no tenemos una profesionalización, un perfil especializado de quienes compran, como decía Alan ahora, sino el que no sabe comprar, que no compre, porque si no logramos eso primero, no podemos lograr ni la política pública, ni aplicar normas adecuadamente, y mucho menos, aunque tengamos el mejor rector del planeta o la mejor figura, hacer acciones afirmativas apropiadas en contratación administrativa. Muchas gracias.